Bendecidos de verdad se llama esta serie de sermones que estamos estudiando basados en las bienaventuranzas de Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, en su predicación más importante y más famosa, el Sermón del Monte, Él comenzó con esta serie de bienaventuranzas. Ya dijimos que la palabra bienaventurado significa felices, dichosos, bendecidos. Y por eso me parece que al estudiar estas bienaventuranzas estamos entendiendo lo que significa la verdadera bendición, ser bendecidos de verdad. Nos decimos, ¿cómo estás? Bendecido, que Dios te bendiga. Pero ¿sabemos qué significa eso? Jesús nos lo explica. Pero Jesús nos lo explica y a veces volteando la tortilla, a veces diciendo las cosas que parece que son al revés. Porque Él dice, felices, bienaventurados, los pobres, los que lloran, los mansos. Cuando el mundo dice bienaventurados los que ríen, los poderosos, los ricos, los que se enojan y pisotean a los demás, Jesucristo dice, bienaventurados los pobres, los que reconocen su necesidad. Bienaventurados los que lloran porque Dios los va a consolar. Los que se reconocen necesitados. Y el sermón pasado dijimos, bienaventurados los mansos, los que se saben controlar. Hoy diremos, nuestro Señor Jesús nos enseña, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Y vamos a entender lo que es la verdadera justicia y también la verdadera hambre. ¿Tienen hambre, mis hermanos? No sé a qué hora estás viendo este sermón. Como es grabado, lo puedes estar viendo a cualquier hora. A lo mejor es muy temprano y tienes mucha hambre para desayunar. O ya es la hora de lunch y necesitas comer. O a lo mejor no tienes hambre. A lo mejor ya estás saciado. Digo, eso del hambre es relativo, ¿no? Es relativo. De pronto, más que hambre, lo que tenemos es antojo. Se nos antoja un pingüino marinela o unos tacos de los que había ya en mi tierra, uno que vive lejos en Estados Unidos de su tierra. Pues a veces añoramos, ¿no? Las cosas que nos gustan de nuestra tierra, los tacos de mi casa, las de mi colonia, las hamburguesas, las tortas, las tostadas que hacía mi mamá. Se nos antojan unas y otras cosas, pero ¿sabes que eso no es el hambre del que habla la Biblia? Tampoco es el hambre de las embarazadas, ¿no? Las embarazadas les dan antojos bien raros. De pronto a las embarazadas se les antoja, no, se me antoja una hamburguesa de atún con mermelada. Y tú dices, ¿qué es eso, no? Y no sé a ustedes cómo les fue, hermanas. No estamos hablando de este antojo como de se me antoja, no. Estamos hablando de un hambre que es una imperiosa necesidad de algo. Y es el hambre del que está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque en aquella época había muchas personas con hambre, hambre de verdad, hambre que tiene que ver con necesidad, que no es solamente antojo, hambre a veces que incluso llega a la desnutrición. Dicen que en algunos lugares del mundo donde hay mucha pobreza, donde las personas no tienen que comer, hay niños que de pronto organizaciones van a darles comida y ha habido casos en los que les dan comida y los niños se desmayan. Y tú dices, oye, ¿les hizo daño? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que su cuerpo no estaba acostumbrado a tantos nutrientes y se desmayan de que les dan algo que necesitan. Pero esos niños, ¿sabes? Ni siquiera tienen antojo. Así mucho, no es como que vean unas galletas y se les antojen las galletas, no. Ya es tanta su necesidad, tanta su hambre, que hasta el antojo han perdido. Esa es el hambre del que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Hambre de justicia, hambre de su reino, hambre de Dios. Y es triste que en este mundo de pronto hay personas que de tanta necesidad de Dios ya hasta han perdido el antojo. De tanta necesidad de Dios no quieren venir a la iglesia, no quieren escuchar los devocionales, no quieren leer la Biblia. Porque es tanta su necesidad que ya están perdido la conciencia de que les hace falta. Ese es el hambre del que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos desafía a que seamos así, apasionados por la palabra de Dios, por su justicia. Vamos a ver lo que eso significa. Dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Háblanos, Señor, te pedimos que nos hables en este momento. Amén. Amén, mis amados hermanos. En aquella época el hambre era mucho mayor que en nuestros días, mis hermanos. Hoy día hay gente con hambre, por supuesto que sí. Quizá en nuestros países a lo mejor también hay gente con hambre, pero lo cierto es que no siempre se compara, o en pocos casos se compara el hambre que de pronto había en aquellas épocas mucho mayor. Hay gente que pasaba muchos días, a veces sin comer. El día de hoy la mayoría de nosotros come carne, por lo menos diario, alguito de carne. En aquella época la carne para muchos era un lujo. Algunos solamente
alguna vez al mes, solamente algunos reyes comían carne todos los días. Y luego en aquella época pues había pues mucha, digamos, si hablamos el día de hoy de avances tecnológicos, en aquella época había retrasos tecnológicos, que no podían conservar las comidas, que no podían transportar las comidas de un lugar a otro. Y también la sed, lo mismo pasaba con la sed, porque Jesús habla de hambre y sed de justicia, la escasez de agua, las tormentas de arena que secaban la garganta. Y la gente sabía lo que es eso de hambre, mucho mejor que nosotros, lo que es el hambre y sed de justicia. Por eso esta enseñanza es muy importante, porque nuestro Señor Jesús nos está diciendo que anhelemos la justicia de Dios. Y antes de ir a las enseñanzas, quisiera que reflexionemos en qué es eso de justicia. Cuando hablamos de justicia, generalmente, quizá lo más normal es que pensemos en un aparato legal, ¿no? El juicio, el juez, el abogado, trámites burocráticos por un crimen para que una persona no vaya en la cárcel, una acusación, demandas, etcétera. Dicen que la definición de justicia, en este sentido legal, viene de los romanos y la definición era dar a cada quien lo que se merece. Eso es la justicia. Dar a cada quien lo que se merece. Y sí, me parece que es un concepto correcto cuando estamos hablando de justicia humana. Eso es la justicia humana, dar a cada quien lo que se merece. Y no digo que esté incorrecto ese término, pero desde el punto de vista de Dios es algo más que eso. No es solo eso. No es solamente justicia en sentido legal, en sentido de leyes, de abogados, de sanciones. Es algo más que eso, la justicia de la que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con tres cosas, y déjenme explicarlo de esta manera. Número uno, tiene que ver con la manera correcta de ser y actuar. Y déjenme lo explico así. Quizá en español se nos dificulta entender esa palabra justicia, porque justicia siempre tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, con el juzgado legal, con contratos, con demandas, con cuestiones que a veces parecieran muy administrativas, cívicas, ¿no? de los que estudian derecho. Pero en otros idiomas, por ejemplo en el inglés, que a lo mejor muchos saben inglés, hay dos palabras para decir justicia. Lo que en español se dice justicia, en el inglés hay dos palabras. Tenemos justice, que es esa justicia, se dice hasta parecido, esa justicia legal, pero hay otro concepto de justicia que es el righteousness, y que viene de otra palabra, que es la palabra right. Y right simplemente significa algo que está bien. Cuando tú haces un examen y te ponen tus respuestas, las que tienes bien, las que tienes correctas, palomitas, es un right. Las que tienes incorrectas es un wrong. Right and wrong es lo que está bien y lo que está mal. O sea que la justicia, la righteousness, es básicamente estar bien. Hacer las cosas como Dios manda. Hacer las cosas como se debe. Y esto es importante que lo entendamos, mis queridos hermanos, porque, miren, de pronto cuando estamos en la iglesia y hablamos de pecado, y hablamos de lo que está bien y lo que está mal, y a veces parece una plática como muy religiosa. Y te voy a decir algo, Jesucristo y el cristianismo no es una religión, es más, ni siquiera es una religión, es una relación personal con Dios. Y no es una fe que nos hable de lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Oye, los cristianos pueden tomar, los cristianos pueden bailar, los cristianos pueden fumar. Y yo puedo responder esas preguntas y sí tengo respuestas y sí creo que hay cosas que es mejor que los cristianos no hagan. Pero no debemos entender esto como un asunto de reglas que tenemos que cumplir porque mi religión me lo manda. Es que soy de una religión y mi religión me manda que haga esto y mi religión me manda que haga aquello. El cristianismo no es así, mis queridos hermanos. El cristianismo no es una cosa de esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. El cristianismo es una fe que tiene que ver con entender quién es Dios. Y al entender quién es Dios, entender lo que es bueno, no porque hay una serie de reglas, no porque hay un reglamento que tengo que cumplir, sino porque hay un Dios que quiere lo mejor para mí. Hay un Dios que tiene un plan para mí. Y si hay cosas que son pecado, si hay cosas que están mal, no es porque Dios dijo que es pecado y las tengo que cumplir porque es una regla. No, están bien y están mal porque me hacen bien o me hacen mal a mí. Lo que es pecado, mi querido hermano, no es pecado porque Dios está enojado y no quiere que hagamos esto y no quiere. No, es pecado porque me hace mal. Lo que es pecado porque está opuesto a lo que me hace bien. Lo que es pecado porque Dios nos ama y no quiere que hagamos cosas que nos separen de Él. Así es que cuando hablamos de justicia estamos hablando
de lo que es bueno, la manera correcta de ser y actuar. Tiene que ver con una forma de ser. Mira cómo dice la palabra de Dios en Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Quieres saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer un cristiano? Aquí está. Haz justicia, ama misericordia y humilla ante tu Dios. Humíllate ante tu Dios. El que vive conforme a eso, simplemente hace lo que está bien. No porque tenga que hacerlo, no porque se tenga que refrenar sus impulsos, sino porque ama a Dios, ama su justicia y se humilla ante Dios. Número 2. La justicia es la restauración del plan original de Dios. Mira, hermano, cuando nuestro Señor creó el mundo, el universo, el cielo, la tierra, el sol, las galaxias, Él creó un mundo bueno, pero este mundo bueno se corrompió cuando los seres humanos desobedecieron a Dios y entró el pecado en la humanidad. La justicia es regresar a eso bueno, como un borrón y cuenta nueva, como un volvamos a empezar, regresemos a antes de que todo se descarriara, ¿no? Como piensa en un matrimonio, se casan, se aman, tienen luna de miel y todo es bonito, pero pasan los años y se empieza a desgastar ese matrimonio, se empieza a añejar, empieza a haber mentiras, se empieza a ver malos tratos, pero en un punto Dios llega a sus vidas y dicen, vamos a volver a esos momentos cuando estábamos bien, a esos momentos cuando nos amábamos. Eso es justicia, mis hermanos. Justicia es aquello que Dios quiere hacer para volver al plan original. Volver a empezar, que todo esté bien otra vez. La justicia, buscar la justicia, es buscar que se arreglen los problemas. Buscar que lo que está roto se componga. Buscar que lo que está enfermo se sane. Es la restauración del plan de Dios. Mira cómo dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia tiene que ver con una forma de vida, no solo con reglas, sino con una forma de vida. Y el Evangelio, como dice este texto, el Evangelio de Cristo Jesús, son las buenas noticias de que Dios está trabajando para hacer todo nuevo otra vez, para restaurar su plan original. Y a eso es a lo que se le llama justicia. Justicia es lo que está conforme a ese plan de Dios para restaurar todo. Y número 3, justicia es el bien máximo y la plenitud de la vida. En la Biblia, la justicia es buscar así como lo bueno, la felicidad. Todos tenemos una imagen de lo que es la vida buena, ¿no? Piensa en tu mente. Yo te digo, imagínate la buena vida. ¿Qué nos imaginamos? En la Biblia, esa imagen de la buena vida se llama justicia. Mira cómo dice Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Dios te da. Esto de heredes la tierra, en aquella época heredar la tierra era como un símbolo de la plenitud, de vivir feliz. Nosotros tenemos sueños, ¿no? Pensamos, Señor, cuando deje de tener deudas, cuando compre mi casa, cuando tenga un trabajo estable, cuando tenga mis hijos. Y tenemos esta imagen de la buena vida. En la Biblia a eso se le llama heredar la tierra, porque en aquella época la riqueza, la plenitud, la estabilidad se definía por tener tierra. Bueno, Dios dice, sigue la justicia y entonces heredarás la tierra. Vive conforme Dios quiere y entonces heredarás la tierra. Eso es la justicia, mis queridos hermanos. Entonces, no pensemos en justicia en un señor con un martillo. Pensemos justicia en la manera correcta de ser y actuar, la restauración de todo lo que Dios quiere, el bien máximo, la plenitud de la vida. Y Dios dice, bienaventurados los que tienen hambre de esto. Te pregunto, ¿quieres la buena vida? Te pregunto, ¿quieres vivir conforme al plan de Dios? Eres bendecido ya, nomás por querer eso. Ya eres bendecido, ¿sabes por qué? Porque serás saciado, dice Dios. Si me buscan, dice Dios, me encontrarán. Déjenme ahora dar las enseñanzas del día de hoy, mis queridos hermanos. Número 1, bendecidos los saludables. Dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Quiénes tienen hambre y sed, mi querido hermano? Los vivos. Los muertos no tienen hambre y sed. Están muertos. Podemos decir que tener hambre y sed es señal de que estamos vivos o de que estamos sanos. Porque cuando estás enfermo hasta se te va el apetito, ¿no? Los enfermos no se les antoja comer. Así es que, mis queridos hermanos, espiritualmente es lo mismo. Si tenemos hambre y sed de justicia, significa que estamos vivos espiritualmente. Si anhelamos a Dios, significa que estamos vivos.
Si anhelamos las cosas de Dios, si anhelamos su palabra, si anhelamos escuchar los devocionales, escuchar los sermones, convivir con el cuerpo de Cristo, ir a la célula, significa que estamos sanos. De lo contrario, si no tenemos hambre de la palabra de Dios, si no tenemos hambre de ir a la célula, de escuchar los devocionales, de leer su palabra, pues a lo mejor estamos enfermos, o a lo mejor estamos muertos. Porque solo los muertos y los enfermos no tienen hambre. Y no quiero juzgar a nadie, creo que todos estamos un poco enfermos. Y todos de pronto tenemos hambres de otras cosas que no es la palabra de Dios. Por eso déjenme reflexionar en 3 cosas de aquellos que estamos enfermos. De pronto estamos enfermos y tenemos hambre de otras cosas. No tenemos hambre y sed de justicia, sino de otras cosas. Número 1, los que tratan de saciarse con comida chatarra. Mis queridos hermanos, la comida chatarra de pronto sabe rico, pero ¿sabes qué? Hace daño. Hace daño. Nadie puede vivir a base de dulces. Nadie. Imagínate, alguien que lo único que come es dulces. Nunca come verduras, nunca come carne, nunca come pancito, puro dulce y puro dulce y puro dulce y puro dulce. Candy, 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 caramelo, 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 toda la vida. No puede sobrevivir, se muere. Así son aquellos, así somos aquellos, cuando de pronto queremos vivir de comida chatarra. Buscamos saciedad en alcohol, en videojuegos, en placeres terrenales. Y queremos que eso nos sacie. Mi querido hermano, solo Cristo Jesús nos sacia. Solo su reino nos sacia. Me gusta pensar que nuestro corazón tiene como un hoyo. Está vacío y nos sentimos vacíos. Y ese hoyo tiene la forma de Cristo Jesús. Y no te sacias más que con Cristo Jesús. Nada lo llena. Y hay quienes lo quieren intentar llenar con otras cosas. Con dinero, con trabajo, con excesos, con adicciones. O con cosas no tan malas, con fútbol, con salir a pasear. Y de pronto parece que estás lleno, pero estás desnutrido, mi querido hermano, si no te llenas de la palabra de Dios. Número 2, los que se ven sanos por fuera, pero se pudren por dentro. ¿Sabes quiénes son estos? Los religiosos. Por fuera se ven sanos, la paz del Señor sea contigo. ¿Cómo estás, hermano bendecido? Dios te bendice. Que el piélago insondable de la sacrosanta cruz cubra tu vida. Y por dentro estás podrido. Ahora, decir esas cosas, no digo que esté mal decir esas cosas. Qué bonito que nos digamos, Dios te bendiga, que el piélago insondable de la santa. Está bien, no pasa nada, no está mal. El problema es cuando es solamente una careta. Es solamente una careta y por dentro te estás pudriendo. Eso dijo Jesús de los religiosos. Les llamó sepulcros blanqueados. Piensa lo que es un sepulcro. Un sepulcro es una tumba. Blanqueada, por fuera está muy bonito, blanqueada, pero por dentro se está pudriendo. Tenemos hambre y sed de justicia, nos estamos saciando con la palabra de Dios. O solamente nos maquillamos para que no se nos note la desnutrición y la enfermedad que llevamos por dentro. La religiosidad vacía, mi hermano, no sirve para nada. Porque Jesús no es religión, Él es relación, Él quiere relacionarse con nosotros y hacer un cambio en nuestra vida real. Y número 3, los que ni siquiera reconocen su necesidad. Estos son quizás los peores. Los que se mueren de hambre pero no lo reconocen, no saben. Piensan que no tienen necesidad de nada. Que Dios es simplemente una idea religiosa. ¿Sabes quiénes son estos, mi querido hermano? Los que no están dispuestos a reconocer la necesidad de un cambio, por ejemplo. La semana pasada hablamos de la mansedumbre. Y noten cómo cada una de las bienaventuranzas nos va llevando a la siguiente. Comenzamos con los pobres en espíritu, porque lo primero es reconocer tu necesidad. Luego los que lloran, porque también tenemos que reconocer que necesitamos a Dios y que a veces tenemos el corazón roto y Él nos va a consolar. Después hablamos de los mansos, que tiene que ver con lo mismo. Reconocer que no podemos por nuestras propias fuerzas y que necesitamos a Dios. Somos mansos, somos flexibles, perfectibles, que necesitamos que Él nos cambie. Y ahora hablamos de lo mismo. Los que reconocen su hambre y sed de Dios. Su hambre y sed de Dios. Hay iglesias, hay cristianos que hacen las cosas por la única razón de que siempre lo han hecho así. Siempre lo han hecho así. Siguen tradiciones humanas. Oye, ¿por qué cantan esta canción así? Pues así me la aprendí, así me la enseñaron. Pero no significa nada. Pues así me la aprendí. Oye, ¿por qué hacen esto en la iglesia? Porque así nos dijo no sé quién que lo hiciéramos, porque así lo hemos hecho toda la vida. Y ahora, no pasa nada si queremos hacer las cosas. A lo mejor hay alguna razón. El problema es
cuando hacemos las cosas sin saber por qué las hacemos. De labios para afuera. O como dijera Ronaldinho, de dientes para afuera. O como dijo Jesús, este pueblo me sigue de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Te sabes la historia de la señora que cocinaba pierna, en Navidad? Pierna de cerdo. Y tenía la receta de la familia. Y la receta de la familia es que, decía ahí, ¿no? Eran pasos muy estrictos a seguir. Y la receta de la familia comenzaba diciendo, partes la pierna en dos. Entonces partes la pierna en dos, le pones tanto. Y un día, una señora, ya era como la tercera generación, estaba haciendo la pierna, vio la receta de la familia que decía, partes la pierna en dos, primer paso. Y su esposo le dijo, mi amor, ¿y por qué hay que partir la pierna? ¿A poco así sabe mejor o qué? Y dice la señora, no sé, así dice la receta. Déjame le habla a mi mamá. Oye, mamá, ¿tú sabes por qué se tiene que partir la pierna en dos? No, la pierna en dos se tiene que partir siempre, esa es la receta. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué? Dice, no sé, déjame le habla a tu abuela. Abuela, oye, ¿por qué? El primer paso de la receta de la pierna es partir la pierna en dos. Sí, la pierna se tiene que partir en dos, si no, no queda. ¿Y por qué? No sé, déjame, le hablo a tu abuela. Le hablan a la bisabuela. Bisabuela, todavía estaba viva. Oye, la receta de la familia dice que se tiene que partir la pierna en dos. Eso es muy necesario. ¿Por qué? Y la bisabuela dice, no es necesario. Yo la partí en dos porque mi olla era chiquita, entonces cocinaba un pedazo primero y luego cocinaba el pedazo después. Hay tradiciones que así son. Las hacemos y están ahí escritas y exigimos que se respeten y no sabemos ni por qué. Y a lo mejor era una cosa que ni siquiera era necesaria. A lo mejor ya no es necesario. Ya tenemos una olla más grande, ya podemos hacer la pierna entera. La bisabuela no podía, pero ahora ya se puede. ¿Podemos cambiar? Claro que podemos cambiar. Mi querido hermano, tener hambre y sed de justicia es tener la capacidad para decir, si hay que hacer las cosas diferentes, las hacemos diferentes. Porque lo que anhelamos no es conservar nuestras tradiciones, conservar nuestra religión, lo que anhelamos es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida, para nuestro matrimonio. El matrimonio, de pronto hay cosas que en el matrimonio tenemos que cambiar. En la iglesia está en constante cambio, mis queridos hermanos. Ahora, no me malentiendan, hay cosas que nunca deben cambiar, como la palabra de Dios. Eso jamás cambia, eso es nuestra roca sólida. Las creencias básicas, y eso no se mueve. Pero de pronto ciertas prácticas que no son doctrinales, son simplemente, ¿a qué hora tenemos el culto? ¿A las 10, a las 11 o a las 12? Pues lo que nos convenga. No hay una doctrina. ¿Tenemos el púlpito de madera o el púlpito de metal? Pues el que queramos. Hay iglesias que no están dispuestas a cambiar su púlpito de madera porque aman más sus tradiciones que la justicia de Dios. Mira cómo dice Oseas 6:6. Esto es Dios diciendo, misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocausto. Dios no quiere nuestra religiosidad. Dios no quiere nuestras tradiciones. Dios quiere nuestro corazón. Misericordia y conocimiento de Dios. Mis queridos hermanos, esto es lo que significa tener hambre y sed de justicia. Y déjenme mencionar a un hombre apasionado por la justicia de nuestro tiempo. Yo digo que es algo así como un profeta moderno. Los profetas, mis queridos hermanos, en la Biblia no son las personas que predicen el futuro. A veces tenemos esa idea porque tenemos más en nuestra mente de las películas de Harry Potter que de la palabra de Dios. En la palabra de Dios los profetas no son los que predicen el futuro. En la palabra de Dios los profetas son los que hablan palabra de Dios. Yo soy un profeta de alguna manera porque predico la palabra de Dios. Pero hay una característica muy especial de los profetas. Y por eso digo que este personaje es un gran profeta, que es que denuncian la injusticia. Dicen lo que está mal y lo que hay que cambiar. En la iglesia, o en el gobierno, o en la sociedad. Y uno de ellos, y me parece que uno de los más claros ejemplos de profetas de nuestro tiempo, se llamaba Martin Luther King Jr. Martin Luther King, seguramente ustedes han escuchado hablar de él, porque nos da un día de descanso cada enero, ¿no? O febrero, un lunes de febrero o de enero. Nos da un día de descanso y para muchos, pues Martin Luther King lo único que significa es no trabajar un lunes de enero. O no ir a la escuela. Pero es mucho más que eso, mis queridos hermanos. Martin Luther King fue un personaje que vivió no hace mucho. Murió en 1968. ¿Y sabes qué? Era un pastor bautista. Era cristiano, creía en Dios como yo. Era un pastor bautista como yo. Como el pastor Greg. O como mi padre, Gilberto Gutiérrez. Él era de raza negra, afroamericano. Y él luchaba por los derechos
civiles, específicamente de los afroamericanos, pero de otros grupos también en discriminación, que sufrían discriminación. En aquella época, los afroamericanos no podían sentarse en los mismos lugares del autobús, no podían entrar a los mismos baños, no podían entrar en ciertos restaurantes. Había una discriminación terrible. Y él, con la palabra de Dios en la mano, denunció eso, públicamente y pacíficamente. Su revuelta era pacífica, sus marchas eran pacíficas, los golpeaban, ellos no respondían. Mira, y hoy voy a leer varias frases de Martin Luther King Jr. Una de ellas que me gusta es esta. Esta la escribió desde la cárcel porque estuvo preso muchas veces. Injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Esto es lo que significa ser apasionado, tener hambre y sed de justicia. Injusticia en un lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. No podemos soportar la injusticia. Y vamos a hablar de eso ahora entonces. Vamos a la segunda enseñanza. Bendecidos los apasionados. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de una necesidad profunda, imperiosa. No solamente un antojo de algo, una necesidad profunda. Por eso vamos a decir, bienaventurados los apasionados, los que anhelan la justicia de Dios. Martin Luther King Jr., mis queridos hermanos, este hombre del que les digo, yo tuve una experiencia muy bonita. Hace algunos años, cuando fui a Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos de América, ahí en el National Mall hay muchos monumentos a los héroes nacionales de Estados Unidos, al monumento a Lincoln, el monumento, el memorial a George Washington, a Thomas Jefferson, y hay muchos museos, está padrísimo ese lugar, y hay un memorial, un monumento a Martin Luther King Jr., y para mí fue mi favorito, es una estatua de Martin Luther King Jr. y es todo un caminito, y en ese caminito, en el piso, en las paredes de piedra, muy bonita, tiene frases de Martin Luther King Jr., 14 frases de Martin Luther King Jr., son hermosas. Y es interesante, mis queridos hermanos, que Martin Luther King Jr., y no todos lo saben, pero era un pastor, era cristiano, predicaba en la iglesia, y ahí comenzó su movimiento. Después se convirtió en un asunto más social, pero comenzó en la iglesia, y él nunca dejó en sus discursos, hablar de la palabra de Dios, y hablar de Dios y de su fe cristiana. Y uno de sus textos favoritos precisamente era un texto de los profetas, porque los profetas tienen mucho de esto, mucha denuncia a lo que está mal en el mundo. Y uno de sus textos favoritos era este, Amós 5:24. Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable. Que venga justicia a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestra sociedad. Y mis queridos hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la justicia? ¿Qué significa esta justicia de la que estamos hablando? Déjenme, ya lo dije yo, ¿verdad? Significa la manera correcta de ser y actuar, la restauración del plan de Dios. Y dijimos también el bien máximo y la plenitud de la vida. Pero ahora déjenme hablar de dos aspectos de la justicia que son importantes entender. Por un lado, tiene que ver con la justificación de los creyentes. El más grande y más claro y mejor ejemplo de justicia es nuestro Señor Jesús, muriendo en la cruz por nuestros pecados para que seamos justos delante de Dios. Porque mira, justicia tiene que ver con alguien que es justo, es alguien que está en buenos términos con Dios. Dios es el juez por excelencia, y alguien que ha pecado, o sea, todos nosotros, estamos separados de Dios. Estamos condenados por el pecado. Para eso vino Cristo Jesús. Cristo Jesús vino para morir en la cruz por nuestros pecados, para limpiarnos, para justificarnos. No sé si has leído esa palabra en la Biblia, la justificación. ¿Qué significa justificación? Hacer a alguien justo. Imagínate que estás en un juzgado, estás en la corte y te dicen, te pasaste una luz en rojo, eres culpable. Pero de pronto viene Jesús y dice, su castigo, su fine, su multa, yo la pago, déjenlo libre. Eso es justificación, nos hace justos. Estábamos condenados y Él pagó nuestra deuda. No la tuvimos que pagar nosotros, Él la pagó. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Íbamos derechito a la condenación y no podíamos pagar, no nos alcanza para pagar. Ni toda nuestra vida, ni toda nuestra sangre nos alcanza para pagar. Pero Jesús dijo, yo pago por ellos. Eso es justificación. Y eso es un lado de la justicia, digamos que una cara de esta moneda de la justicia. La salvación de Dios.
la salvación de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero hay otro lado de esta moneda, y ese otro lado de esta moneda es la justicia social del Evangelio. ¿Qué es eso, mis queridos hermanos? Que cuando hemos sido justificados por Cristo Jesús, no nos quedamos solamente, ya soy salvo, tengo un boleto al cielo, se acabó. No, mis queridos hermanos, algo nos lleva a hacer. Hay una manera de vivir de aquellos que han sido justificados por Dios, que se ve en cómo vivimos, en nuestros actos. A eso le llamamos la justicia social del Evangelio. El hecho de que nuestra salvación personal nos lleva a vivir de una cierta manera. Mira cómo dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los oprimidos. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a liberarnos. Y cuando ustedes y yo hemos sido liberados, somos llamados a liberar a otros también. Y estos son los dos lados de una misma moneda que no podemos separar. Por un lado, predicamos que Cristo murió por tus pecados, y por otro lado, ayudamos a los necesitados. Y estas dos cosas son la misma. No están separadas, son la misma. De hecho, no lo debí decir así. No es por un lado y por el otro lado, es por el mismo lado. Predicamos que Cristo murió por tus pecados, y en el mismo lado ayudamos a los necesitados. Y si tú solo ayudas a los necesitados, pero no predicas, te falta la mitad. Y si tú solo predicas el Evangelio, pero no ayudas, te falta la mitad. Son dos cosas que tienen que ir juntas, mi querido hermano. Mira cómo dice Martin Luther King en otra de sus frases. No basta con decir no apoyo la injusticia. Es necesario amar la paz y sacrificarse por ella. No solo debemos concentrarnos en la expulsión de la guerra, sino en el establecimiento de la paz. Mis queridos hermanos, buscar la justicia de Dios tiene que ver con rechazar todo aquello que no es parte del plan de Dios. Con rechazar la opresión, la discriminación, las burlas. De pronto hay rechazados en el mundo. De pronto hay gente, hay injusticias. Y los cristianos nos oponemos a esas injusticias porque amamos la justicia de Dios. Número 3 y último. Bienaventurados los aventados, mis queridos hermanos. Tener hambre y sed de justicia es ser gente de acción. Gente aventada. No solamente nos quedamos con nuestra salvación y ya no hacemos nada. No, somos gente de acción. Si hemos sido salvos por la sangre de Cristo, actuamos. Y no me malentiendan, no somos salvos por nuestras obras. Nadie se salva por sus obras. Somos salvos por gracia de Dios. Pero cuando somos salvos por gracia de Dios, actuamos en agradecimiento. Nos sale natural porque hemos sido transformados. Hemos nacido de nuevo. Somos nuevas personas. Y se nos nota. Por eso este mensaje se llamó Mucho ruido y muchas nueces. ¿Has escuchado la frase mucho ruido y pocas nueces? Qué triste que a veces esos somos los cristianos, ¿no? Hay sí mucho ruido, habla mucho de que el amor de Dios y de que el amor de Cristo Jesús. ¿Y qué haces? ¿A quién amas tú? Si de verdad Dios ama a todos, ¿tú dónde lo demuestras? ¿Tú a quién amas? Que no se nos diga mucho ruido y pocas nueces, que se nos diga mucho ruido. Decimos mucho del amor de Dios y vivimos también. Porque otro error sería nada de ruido, pero si ayudamos. No, las dos cosas tienen que ir, tanto el ruido como las nueces. Y por ruido y nueces me refiero a tanto predicar el amor de Dios como mostrarlo con nuestras acciones. Y decir que uno es más importante que el otro es un error. Los dos son igual de importantes, porque la Biblia nos dice que los dos hay que hacerlo. El problema es cuando solo hacemos uno sin hacer el otro. Entonces somos hipócritas. Y hay otra frase que dice, perro que ladra no muerde. Es triste que también a veces los cristianos somos esto. Perro que ladra no muerde. Decimos mucho, pero no hacemos nada. Que no se diga de esto de nosotros, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Número 1, denunciamos la injusticia. Los cristianos somos gente que denuncia la injusticia. Mira cómo dice Proverbios. El justo se ocupa de la causa del desvalido. El malvado ni sabe de qué se trata. Los cristianos ayudan a los desvalidos. Dice que el malvado ni cuenta se da, pasa de largo. Ahí está el desvalido, se va, ¿no? Así como yo, ni aparece. Mira cómo dice otro pasaje hermoso, Santiago 1:27. Proverbios 31:8-9. Abre tu boca por el mundo,
en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Los cristianos somos gente que habla por los que no pueden hablar, que defienden los que no se pueden defender. Los pobres, los débiles, los inmigrantes, los que todavía no han nacido, quizá los más vulnerables de todos. Los cristianos denunciamos la injusticia. Número 2, los cristianos, los hijos de Dios, dignificamos a los oprimidos. Mira cómo dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdad. Mi hermano, el cristianismo no es una religión, pero si hubiera una religión verdadera, ¿sabes cuál sería? Aquí lo dice Santiago: visitar a los huérfanos y a las viudas, amar al prójimo, amar a los necesitados, atender a los desvalidos, defender a los débiles. Eso es lo que se nos demanda de nosotros. Repito, el cristianismo no es una serie de prohibiciones y mandatos. Los cristianos no fuman, los cristianos no toman, los cristianos no bailan, los cristianos no se visten así, no se visten así. Sí creo que hay cosas que los cristianos no deberían hacer, pero no porque hay una regla, sino porque somos transformados en Cristo Jesús. Pero si hay algo que se demanda de nosotros es esto: visitar a los huérfanos, atender a las viudas, cuidar, proteger, amar a los necesitados. Y número 3, desistir a mis derechos. De pronto somos muy buenos para exigir nuestros derechos. Estamos en la iglesia, muchos en la iglesia, para pedir que se nos dé. Denme, 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 denme. ¿Y sabes qué? Sí damos, porque para eso está la iglesia, para dar. Y o sea que esto que estoy diciendo, no estoy diciendo para los que no son de la iglesia. Si tú no eres parte de una iglesia, ven a una iglesia y te vamos a ayudar, de verdad que sí. Pero los que ya somos parte, los que hemos sido transformados por Cristo Jesús, hemos conocido y somos parte de la iglesia, si estamos en una necesidad, nos ayudamos. Y dice la Biblia que hay que ayudarnos primero a los de la familia de la fe. Primero a los de la familia de la fe. Pero el cristiano no tiene esta actitud de vengo a que me den. Sírvanme, denme, denme, denme. El cristiano tiene la actitud de ¿qué puedo hacer yo por los demás? Y ahí se ve la madurez de un cristiano. La madurez de un cristiano se ve en qué actitud tiene. La actitud de yo vengo a que me den, yo vengo a que me sirvan. Voy al desayuno de varones y no pago para que los demás paguen por mí. O la actitud de yo voy al desayuno de varones y le pago a alguien. ¿Quién no puede ir? ¿Qué quiere ir? Yo te invito. Esa es la actitud de un cristiano maduro. Y ahí se nota, mis queridos hermanos, la madurez del cristiano. La actitud que tiene. Desistimos a nuestros derechos. La palabra de Dios dice que haya en nosotros este sentir común en Cristo Jesús. Que veamos a los demás, a sus necesidades por encima de las nuestras. Es lo que hizo Jesús. Él vio nuestras necesidades por encima de las suyas y se entregó en la cruz. Y un cristiano sigue eso. Mira cómo dice otra frase de Martin Luther King. El carácter de una persona no se mide en momentos de comodidad, sino en momentos de reto y controversia. Tu verdadero cristianismo, mi hermano, no se nota aquí cuando levantas las manos para cantar. No se nota aquí cuando te arrodillas para orar. Y no digo que no hagamos eso, me encanta que hagamos eso. Pero el verdadero cristianismo no se nota en eso. El verdadero cristianismo se nota en momentos difíciles. Cuando vemos a alguien y nos duele dar. Alguien que necesita y nos duele dar. Cuando pasamos por pruebas. Cuando vemos gente en necesidad a quien podamos ayudar. Ahí es donde se nota nuestro verdadero cristianismo. Termino con esto, mis queridos hermanos, con un desafío a ser saciados. Jesucristo dijo que los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados. ¿De qué nos habla esto? ¿De que somos saludables? ¿De que estamos vivos? ¿De que somos apasionados por la justicia de Dios y que nos aventamos para ponerlo en práctica? Se trata de una búsqueda insaciable para ser saciados. Buscamos la justicia porque anhelamos que venga su reino. Y mientras estamos en esta tierra, luchamos apasionadamente porque haya justicia. Mi querido hermano, seremos saciados. Amamos la palabra de Dios. Tenemos un hambre por la palabra de Dios. Tenemos un hambre porque las cosas se hagan bien. ¿Y sabes qué? Seremos saciados. Algún día seremos saciados. Y todas nuestras hambres serán
se eliminarán, ya no tendremos más hambre porque Cristo estará con nosotros. Y quiero que me entiendan muy bien, porque mira, no quiero que estos parezcan sermones moralistas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto. No, el cristianismo no se trata de eso, lo que tienes que hacer. El cristianismo no se trata de cómo tienes que vivir. El cristianismo se trata de tener una relación con Dios, amar a Dios de tal manera que eres una nueva persona, que Él te transforma y se te antojan otras cosas. Tienes hambre de otras cosas. Como cuando estás enamorado. Cuando estás enamorado, no haces las cosas porque tienes que hacerlas. Ay, tengo que hacer esto porque a mi esposa le gusta. La amas y lo haces con gusto, aunque no te encante sacar la basura, aunque no te encante despertarte en la madrugada a llevarla al doctor, lo haces por amor, porque la amas. Con un niño. ¿A quién le gusta despertarse a las 4 de la mañana para darle de amamantar a un niño, o para calentarle su biberón, o para cambiarle el pañal? A nadie. ¿Quién va a hacer eso? ¿Por qué lo hacemos? Por amor. Y no es como que lo disfrutemos mucho, o sea, ¡ay, qué felicidad! Pero lo hacemos gustosos por amor. Es así, mis hermanos, en la vida cristiana. No hacemos las cosas, ¡ay, porque mi religión me manda, mi religión me... No, hacemos las cosas porque Dios nos ha transformado, somos nuevas personas, por amor a Él. Y porque nos hace bien. Lo que Dios nos pide que hagamos, mi hermano, no nos lo pide porque es un Dios exigente. Nos lo pide porque nos ama y eso nos hace bien a nosotros. Nos ayuda a encontrar la plenitud del reino, a ser saciados. Déjame termino con estas frases de Martin Luther King, porque Martin Luther King es un ejemplo extraordinario. Y mira, no fue un hombre perfecto, de hecho tuvo bastantes fallas. Y si alguno sabe las fallas de él, a lo mejor hasta le parece inapropiado que yo esté predicando este sermón utilizando frases de Martin Luther King. No predico a Martin Luther King, predico a Cristo Jesús, pero uso unas frases de este personaje, que me parece que hizo cosas muy buenas, hizo otras cosas no tan buenas, pero no nos vamos a concentrar en eso ahorita. Era un hombre imperfecto, por supuesto, pero vivió una lucha impresionante en contra de la discriminación y en contra del racismo. Y la gente lo quería matar, hay quienes lo querían matar, es más, hubo varios intentos de asesinato hasta que finalmente lo asesinaron. En una gira que estaba haciendo en la ciudad de Memphis, Tennessee, en 1968. Y déjame te leo su último discurso. Estas palabras las pronunció en su último discurso. Él sabía, de alguna manera, que no iba a vivir mucho más, que algún día lo iban a matar. Y estaba bien con eso, porque entregó su vida a la justicia de Dios. Mira lo que dijo en este discurso. He visto la cima de la montaña. Les invito a que lo escuchen algún día, porque es muy apasionado y es padrísimo escucharlo. Dice lo siguiente. Bueno, no sé qué pasará ahora. Nos esperan algunos días difíciles, pero ahora ya no me importa, porque he estado en la cima de la montaña. Y no me importa, como cualquiera, me gustaría vivir una larga vida. La longevidad tiene su lugar, pero eso no me preocupa ahora. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y me permitió subir a la montaña y he mirado y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí contigo, pero quiero que sepan esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Así que estoy feliz esta noche, no me preocupa nada, no le temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. ¿Qué palabras, mi hermano? Él sabe que lo van a matar y dice, no me importa, porque yo sé a dónde voy. Voy con mi Padre, voy a la gloria celestial. Si me matan, que me maten. Vivió luchando por el Evangelio de Cristo Jesús. Viví luchando por la justicia del Evangelio de Cristo Jesús. Mi querido hermano, déjame termino con esta exhortación. No desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida buscando saciedad en otras cosas. Busca saciedad en la palabra de Dios. No desperdicies tu vida buscando dinero, buscando vacaciones, buscando carros, buscando casas. No desperdicies tu vida buscando saciedad en cosas que no te sacian. Al contrario, sé saciado en la justicia de Dios, porque no hay saciedad en ningún otro lugar. Gracias, Dios mío, por este mensaje. Permítenos ser saciados en ti, viviendo, Señor, conforme tú, entregando nuestra vida a tu reino, a tu justicia. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. No dejen de darle like a este video, compartir, suscribirse a nuestro canal y que este mensaje llegue a muchas más personas. Que Dios les bendiga.